red. Un gusto poder dar continuidad hoy a nuestro tercer seminario de investigación internacional, pensamiento crítico y didácticas de géneros discursivos orales. Reciban un especial saludo desde Bogotá, Colombia, con dolor de patria y Y con con la la tristeza. tristeza, Hay un micrófono micrófono abierto, por abierto, favor, lo cerramos. cerramos. eh, de los acontecimientos de nuestro país, pero con la seguridad y la convicción que es desde estos espacios, desde la academia, donde podemos mantener el vínculo de la reflexión, del debate y de la disertación. Pues queremos hoy dar nuestro saludo a todos los colegas de los distintos países que nos acompañan, y de nuestro país propio, por supuesto, con este saludo fraternal y solidario, invitarlos a esta sesión del mayo 8, liderada por el Nodo Colombia, y específicamente el Nodo Bogotá Centro, quienes harán hoy la presentación de este primer seminario con una sesión muy específica dedicada a la reflexión sobre el género oral discursivo en clave de conversación y particularmente relacionado con el género de la entrevista oral. Vamos a dar inicio a este seminario con tres momentos importantes que desarrollaremos. El primero será la presentación reflexiva de los maestros que están desarrollando la investigación en el nivel inicial, en el ciclo inicial, que corresponde específicamente a el nivel de transición, al grado transición, que en Colombia es denominado o es asumido por profesores de preescolar y especialmente pues con niños entre la edad de 5 y 6 años. Para desarrollar esta primera parte del seminario, pues vamos a escucharlos, vamos a compartir con ellos algunas reflexiones acerca de lo que han encontrado en la investigación que adelantamos relacionada con los géneros discursivos como mediadores en el desarrollo del pensamiento crítico. Luego vendrá una parte que ellos mismos abordarán sobre la experiencia en aula con los niños y la manera como el género oral denominado entrevista va a ser parte de este segundo ciclo de investigación, donde estaremos estudiando cuáles son sus implicaciones en el aula y como mediación didáctica, qué elementos podemos identificar que nos lleven a ver sus implicaciones, pero especialmente la manera como la oralidad interviene allí en esa relación con el pensamiento crítico. Para la parte tercera tendremos ya la reflexión, la conversación con ustedes específicamente, con los participantes, para poder entrar ya en una interacción que nos permita llegar a algunas tensiones, algunas aperturas, pero sobre todo a dejar preguntas abiertas para seguir reflexionando en las sesiones que vienen. Entonces, sean todos bienvenidos. En la pantalla estamos viendo algunas orientaciones que nos gustaría que tuvieran en cuenta. Estamos utilizando la plataforma Cisco Webex y para ello debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Para activar el micrófono lo pueden hacer en la parte inferior izquierda. Allí aparece la opción de abrir el micrófono al igual que la cámara. Para las personas que quieren participar en el chat, al lado derecho, inferior también, aparece la opción del chat. Y para las personas que desean solicitar la palabra, en la misma parte inferior aparece una carita, pueden desplegar esa cara y allí en la parte de la ventana que se despliega
está en la parte superior, está la opción de levantar la mano. Y allí mismo también la pueden bajar. Solicitarles que mantengan cerrados sus micrófonos para poder tener una calidad en la escucha y en el audio y las conversaciones, por supuesto, que van a estar acá presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estarán como protocolantes de este primer seminario el Nodo Chile, a quienes les doy la bienvenida y el agradecimiento por el ejercicio que van a estar haciendo de sistematización de la discusión. Y los demás nodos, pues estaremos aquí también atentos a la discusión y a la conversación con ustedes. Muchísimas gracias y vamos a dar la bienvenida a los compañeros que van a ser parte de esta presentación. Bienvenida Marlene, Jamie y Juan Carlos. Ustedes son los protagonistas de esta sesión de seminario. Muchas gracias por lo que han preparado, muchas gracias por la disposición para compartir su experiencia en esta sesión. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Yolima. Muchas gracias, Yolima. Buenos días para todos y muchas gracias. Bueno, listo. Yolima, gracias por tus palabras de apertura para esta sesión. Agradecemos a todos su compañía en este escenario de reflexión que nos brinda hoy la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, el de reflexionarlos en el marco de estas didácticas de géneros discursivos que construyen pensamiento crítico, específicamente en América Latina. Como les comentaba Yolima, la sesión de hoy pues la realizaremos a través de 3 voces de maestros que hacen parte del Nodo Bogotá Centro aquí en Colombia, maestros de educación inicial. Entonces los voy a presentar para que ustedes los conozcan. Tenemos a Jamie Chávez, docente de educación inicial, magíster en educación. Tenemos al profesor Juan Molano, espero que por ahí lo puedan ver, el profesor Juan Molano, también docente de educación inicial y magíster en música. Y quien les habla, pues Marlene Hernández, que ya de pronto muchos de ustedes me conocen, también maestra de aula y también docente de educación inicial. Esta sesión pues va a ir desarrollada el primer momento de nuestro encuentro pues a 3 voces porque queremos compartir con ustedes las reflexiones que se han suscitado en este tiempo para cuestionarnos precisamente sobre este género discursivo oral desarrollado en el contexto de la educación inicial y aún más el pensarnos cómo puede darse este género a través de estas mediaciones o estas interacciones que surgen a través de las plataformas virtuales a las que nos hemos visto abocados para mantener nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje. Estas reflexiones pues nos ayudarán a pensarnos, como lo decía Yolima, el género de la entrevista, ¿sí? En un contexto conversacional de reconocimiento con el otro. Y pues les agradecemos que todos nos acompañen a través del chat con sus intervenciones, con sus comentarios, con sus preguntas, cuestionamientos, que son los que nos van a ayudar a enriquecer esta sesión y sobre todo para que todos podamos tener este rol activo y participativo en la sesión de hoy. Entonces, bienvenidos. Quisiera iniciar compartiendo que hemos denominado la sesión de hoy la entrevista, un juego de roles en el aula de educación inicial. Y los primeros cuestionamientos que como maestros hacemos de educación inicial al encontrarnos en el marco de una red de oralidad fue empezar a cuestionarnos qué entendemos por aquello de qué es un género discursivo. Un género discursivo que tiene una tipología y puede ser oral y escrito. Y encontramos que estos géneros discursivos, desde un primer acercamiento que hicimos, vemos que tienen unas formas de enunciados. Bajin en el año de 1982 logra plantear esta problemática para lograr definir qué es un género discursivo y nos llega a decir que se construyen o que adquieren una forma a partir de los intercambios verbales que se dan o a partir de los enunciados que surgen de estos sujetos. Que estos enunciados tienen unas particularidades que son concretos y además que se dan en una praxis humana. Específicamente, él habla de una esfera de actividad.
Ballin logra plantear que estas formas de enunciados puede darse de una manera sencilla, espontánea, inclusive llega a catalogar estos géneros discursivos en dos rangos. Los primeros, el género discursivo, digámoslo así, que tienen una riqueza cultural que provienen como de la interacción cotidiana, y también los secundarios que tienen mayor grado de complejidad debido a los intercambios verbales que suscitan en esta esfera de actividad. Bajin nos ayuda a realizar estos acercamientos para reconocer estas esferas de actividad como los ámbitos de participación de la vida y de la actividad humana. Casamiglia y Tuzón en el año 2007 nos ayudan a comprender un poco más estas esferas de actividad cuando nos dicen que adquieren unos rangos específicos o unos campos de especialidad y que estos enunciados adquieren unas marcas lingüísticas que nos ayudan a reconocer en esta forma de enunciados una coherencia y una cohesión. Ellas nos ayudan inclusive a identificar que este lenguaje verbal empieza a tener relación con otros lenguajes. Y desde esta perspectiva, como nos la plantea de pronto Ballin, Casamiglia y Tuzón, el género discursivo tendría una perspectiva funcional. Eso quiere decir que tiene unas características propias de un estilo, de una función, inclusive de una temática. Pero lo interesante de poder reconocer cómo también este concepto de género discursivo ha ido cambiando es que también, por ejemplo, Ruiz y Camps en el año 2009 nos ayudan a aterrizar un poco más esto y nos dicen, dentro de estas esferas de actividad es importante tener las situaciones o particularidades que se dan. ¿Y por qué las situaciones? Porque en estas situaciones se pueden generar un tipo de comunicación específica dada por la acción social del momento. Eso quiere decir que estos acercamientos que realizan Ruiz y Camps nos ayudan a plantear que se pueden permitir diferentes elaboraciones y experiencias a través del otro. ¿Por qué? Porque en esta interacción verbal se construyen y se establecen relaciones cara a cara. Inclusive nos llegan a plantear que este género discursivo puede llegar a considerarse como una constelación. Es decir, unas constelaciones de formas unidas por una dinámica interna dentro de esta situación particular de comunicación, pero esa constelación amplía su espectro y reconoce todo el efecto social de los sujetos que hacen parte de esta situación comunicativa. Y se empieza a reconocer en el género discursivo no solamente en el plano funcional del lenguaje, sino también en las construcciones, en las interpretaciones y las actuaciones que realizan los sujetos que están inmersos en este género discursivo. Esto nos pone de perspectiva y es uno de los acercamientos que ha realizado y ha tratado de posicionar la red durante ese tiempo, y es lograr reconocer el género discursivo desde esta alteridad, desde este principio dialogal que se da en una interacción, donde influye la forma como se dice, donde influyen los gestos, donde influyen las palabras. Pero hay algo muy importante y es que simboliza un placer de un encuentro cara a cara, un encuentro que empieza a plantearnos unas relaciones horizontales de reciprocidad, donde se reconocen los participantes como interlocutores legítimos. Wasserman en el año 2012 y también Gutiérrez Rojas en el año 2019 nos ayudan a plantear que este principio dialogal y los géneros discursivos sobre todo pues se caracterizan porque tienen un doble proceso. Un doble proceso porque nos importa primero que logra que el sujeto logre aprender, que se reconocen en estos intercambios ciertos avances comunicativos, pero también que en estos escenarios comunicativos se dan unas significaciones. Y si planteamos esto en el contexto escolar, pues nos llevaría a decir que estudiantes y docentes se empiezan a reconocer como interlocutores uno del otro en estos intercambios verbales. Eso quiere decir que para nosotros el mayor acercamiento como maestros que hemos reflexionado al respecto de esta construcción colectiva es que el género discursivo permite contemplar también construcciones sociales que dan un significado en la manera como se interpretan y cómo nos relacionamos los unos al otro en una situación comunicativa. Después de lograr debatir esto en el nodo y poder concretar, bueno, si logramos definir que entonces el género discursivo es importante y tenga esta relación de alteridad y de reconocimiento con el otro, pues implicó empezar a seleccionar cuál sería este género discursivo que podría tener estas características de un principio dialogal.
y realizamos como varias reuniones para lograr definir este acercamiento y encontramos que la entrevista nos podría brindar muchos de estos acercamientos de poder plantear en el plano de un contexto escolar. Pero también tuvimos que darnos a la tarea de hacer un recorrido por reconocer cómo se ha posicionado y cómo se ha reconocido este género de la entrevista. Inicia su trayectoria en el siglo XIX, cuando se empiezan a realizar los primeros acercamientos a una crónica policial. Eso quiere decir que se empieza a indagar sobre los testigos en una situación particular para que diera veracidad de hechos. La entrevista entonces en este momento, en este periodo de tiempo, empieza a adquirir una connotación de documentación. Eso quiere para poder plasmar lo que estaba sucediendo en una situación particular. En el año 1984, Montse Quesada realiza todos los esfuerzos y nos ayuda a que este género de la entrevista se empiece a reconocer como un género periodístico, porque plantea la relación entre saber escuchar y saber entender al otro, donde plantea también el reconocimiento de un uso profesional de preguntas y respuestas con un direccionamiento específico. Y en este momento, en este periodo cultural, adquiere un gran, digamos así, un gran impacto al ser reconocido como un género periodístico. Leonor Arfush en el año 1995 se aleja de esta versión del género periodístico y nos plantea la entrevista desde un plano dialógico, desde una invención dialógica, y nos dice que es un juego articulado que tiene una relación clara entre el lenguaje, pero también entre la sociedad, donde se establecen unas reglas de interacción claras, donde hay un juego de expresiones, de lenguajes kinésicos y proxémicos, pero sobre todo donde se reconoce el funcionamiento de los intercambios conversacionales. Luego, Pavlov y Bosch, que son los textos que tenemos para hoy, para orientadores para esta sesión, en el año 2005, nos plantean que este género de la entrevista está articulado al contexto sociocultural y que por lo tanto es una apuesta estratégica para dar lugar e intencionalidad a la palabra. Y hay algo muy importante que plantean ellos y es la autenticidad de voces. Y nos empiezan a hacer reconocer que en este género es válido, bueno, repeticiones, que son válidas de pronto la intencionalidad, los silencios, los vacíos, ausencia, pero que se reconoce a través de este género el estilo y el principio básico de cooperación, de construirnos mutuamente. Entonces, desde esta perspectiva, vemos que la entrevista entra en un juego conversacional que tiene también unas características y una estructura propia. Y el pensarnos la entrevista desde esta dinámica conversacional también implica, bueno, contemplar cuáles son aquellos elementos que debemos tener en cuenta para poder trabajarlo en el contexto escolar. Encontramos que es importante que un género, claro, como el de la entrevista, necesita y reconoce y hace válido unas estrategias discursivas. Estrategias discursivas porque se plantean en el plano conversacional, claro, de plantear preguntas y de obtener unas respuestas. Pero hay algo muy importante y es el reconocimiento de apertura, donde se da una invitación, una aceptación para que el otro también se sumerja en este intercambio. Es decir, que hay un encuentro y reconocimiento por el otro para poder invitarlo al proceso o a la situación comunicativa que se plantea. Y que en este intercambio se pueden dar reclamaciones, pero también cohesiones, coherencia entre lo que estoy diciendo y entre lo que encuentro del otro. Y lógicamente salen a relucir los participantes que hacen parte de esta entrevista, los roles del entrevistador, del entrevistado y algo muy importante de la audiencia. El entrevistador, aquel que puede tener la capacidad no solo de plantear preguntas, sino de reconocer e interpretar el sentido del otro que está, de poder dar la apertura de acogida y de fraternidad para iniciar una conversación. Y el entrevistado de tener una aceptación de ampliar, decir, nosotros decíamos, esto es abrir la intimidad, de darse a conocer al otro a través de la palabra. Y cómo estos dos que empiezan a establecer estos dos roles, a establecerse cara a cara, pues tienen una audiencia. Y esta audiencia que también se beneficia de estos intercambios porque empiezan a adquirir connotaciones y significados, reconocimientos a partir de lo que estoy escuchando.
También reconocemos que la entrevista y Pablo Bosch nos plantean que tiene unos pasos específicos y que es importante que que la entrevista tenga estas características, que tenga un inicio, a lo que ellos denominan pues un espacio de obertura, ¿cierto? De confiabilidad, que también tenga un escenario de un clímax de pronto de este encuentro donde se dan unas preguntas y unas respuestas, pero también que haya un cierre objetivo de agradecimiento, pero también de buscando encontrar nuevas conclusiones y nuevas resignificaciones, lo que me ha dejado este encuentro con los otros. Ahora, el pensarnos esta entrevista, el género de la entrevista y sobre todo en el plano de la educación inicial, porque les estoy hablando de poder plantear un género discursivo a modo conversacional con niños de 5 a 6 años, pues ha sido todo un reto. Lo primero es reconocer que en el Nodo Colombia, específicamente en el Nodo Bogotá, nos encontramos maestros con estas similitudes y con estos cuestionamientos. Hoy quiero pues enunciar a Pilar, a Magali, a Claudia, que son maestras de educación inicial, que han compartido estos espacios de reflexión con nosotros, pero que también tienen su lugar de enunciación, porque cada una de nosotras pertenecemos a instituciones diferentes y esto nos conlleva a pensarnos que también podemos hacer lecturas diferentes del contexto cultural de nuestros estudiantes donde estamos. Estos encuentros de maestros pues han sido un ejercicio de reflexión, pero también una apuesta para construir conocimiento colectivamente, para discutir sobre lo que verdaderamente puede ser llegar a importante de abordar en un escenario virtual con los estudiantes y en estas edades. Y reconocer los intereses de los estudiantes. Intereses de los estudiantes al darles también su lugar y posicionamiento para que su voz se siga visibilizando en un entorno virtual como es este. También para ser cuidadosos con el tiempo, porque nos hemos tenido que pensar que tal vez el tiempo al que estábamos acostumbrados en nuestras aulas físicas, ¿cierto? No es el mismo que se maneja en un encuentro virtual y que esto implica también hacer ajustes a la forma como nos comunicamos con ellos, de ser más asertivos y pensarnos cuál puede ser el escenario que potencie estos intereses de los estudiantes y reconocer entonces que el uso de la lengua significa pensarnos como sujetos dialogantes, significa reconocer que todos tenemos unos contextos particulares de enunciación, pero también en este uso de la lengua poder plantear y provocar en el otro un deseo de construir sentidos de vida, un deseo de construir el reconocimiento del mundo, de poder conocer algo más que puede darse en esta interacción comunicativa. Y finalmente, pues llegamos a la conclusión que si nos hemos cuestionado el qué hacer, el cómo de pronto empezar a acercarnos a los estudiantes, también es empezarnos a pensarnos qué sería lo prioritario para trabajarlo en el contexto del aula virtual en educación inicial. ¿Cómo sería el reconocer este género discursivo desde una experiencia didáctica? Y de allí, pues el poder pensarnos también la intencionalidad pedagógica, la intencionalidad comunicativa, alejarnos de estos discursos monológicos que invaden nuestras prácticas como maestros en este contexto, sobre todo de escolaridad, y establecer relaciones bidireccionales. Y por eso, pues, hemos visto que la entrevista como género discursivo en el plano de una situación comunicativa en estas edades, pues tiene toda una apuesta y un andamiaje didáctico que también nos ha implicado tomar decisiones como maestros, unas apuestas para poder mantener esta cercanía con el otro. Jamie ahorita entonces nos continuará evocando estas reflexiones precisamente sobre estas decisiones metodológicas que hemos tenido que tomar los maestros en estos encuentros de reflexión conjunta. Ok, bueno, teniendo clara la postura teórica que nos acaba de plantear Marlene en torno al género discursivo, nos enfrentábamos ahora al ejercicio de planificación y es aquí donde la didáctica puede aportar de manera decidida en la configuración de situaciones que posibiliten la apropiación y el desarrollo de las capacidades discursivas orales. Así pues, tomamos en cuenta varios aspectos que predeterminaban nuestro ejercicio de planeación. El primero de ellos, pues el nivel de desarrollo de nuestros estudiantes a nivel cognitivo, comunicativo, personal social, de niños entre los 5 y 6 años que cursan el grado transición en las instituciones públicas de nuestro país. Estas características ya de por sí nos predeterminaban o nos sugerían unas metodologías de trabajo apropiadas a la educación inicial.
y unas metodologías de trabajo, unas metodologías de enseñanza en torno a la oralidad. Y todo esto pues en el marco de una interacción virtual, es decir, a través de plataformas como Google Meet, como Zoom, como Teams, en las que ya contamos con la experticia y el conocimiento de un año de trabajo. Teniendo claro en cuenta estos aspectos y definido el género a trabajar desde la postura teórica que nos planteó Marlene, el desafío como equipo de maestros estaría en este momento en estructurar una forma de organización y una planificación en el aula virtual. Por lo tanto, iniciamos con un ejercicio de establecer una serie de criterios y de principios que por un lado nos ayudarían al logro de los objetivos de enseñanza y aprendizaje y por el otro responderían a esa dinámica del aula virtual de educación inicial. Con base en esto, una de las primeras decisiones que tomamos fue en torno a lo metodológico. Por lo tanto, optamos por adaptar y articular estas tres metodologías de trabajo. Diseñaríamos una secuencia didáctica conformada por talleres formativos, esto en aras de fortalecer ese proceso de articulación y secuencialidad y progresión de los saberes y objetos de enseñanza de aprendizaje implicados en el género. Y el juego de roles sería la excusa para el abordaje de los mismos. En relación con la secuencia didáctica, tomamos como referente el enfoque propuesto por la Escuela de Ginebra, en el que Dols la define como pequeños ciclos de enseñanza y aprendizaje formados por un conjunto de actividades articuladas y orientadas a una finalidad, es decir, a la producción de un texto oral o escrito, en este caso puntual, pues a la producción de una entrevista oral. Nuestra secuencia didáctica la estructuramos en 3 etapas. Una primera etapa que estaría orientada hacia hacer una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, un reconocimiento de esos saberes previos que tienen los niños en relación al género discursivo trabajado y hacer un espacio en el que se comparten y se proponen un objetivo para alcanzar. En este caso, pues el objetivo es realizar una entrevista oral a un personaje ficcional creado por los estudiantes que será socializado en un encuentro virtual institucional. Entonces acá aprovechamos esa posibilidad que nos da la virtualidad para realizar un formato de entrevistas en una plataforma virtual. Una segunda etapa, que es la etapa en la que la diseñamos y está orientada hacia el diseño y el desarrollo de 6 talleres formativos secuenciales en los cuales se van a trabajar aspectos y elementos de enseñanza del género discursivo a trabajar, desde 3 aspectos: el lingüístico, el comunicativo y el discursivo. Y una tercera etapa que está enfocada hacia la puesta en escena, es decir, hacia la socialización del producto. En este caso, pues va a ser un formato de talk show con los videos de entrevistas realizados por los estudiantes. El diseño de las actividades secuenciales lo hicimos desde la fundamentación que nos proponen los talleres formativos de Dumais y La Fontaine, como un modelo de andamiaje que integra la reflexión para favorecer la adquisición o el desarrollo de la oralidad en sus múltiples dimensiones y componentes. Dumais y La Fontaine proponen 5 tipos de talleres. Para este caso, en la secuencia didáctica tomamos 3 talleres: la modelización por parte del docente, el aprendizaje de los papeles que se deben desempeñar y el aprendizaje de los hechos de la lengua. Con esto no quiero decir que cada uno de los talleres responde a un tipo de taller, sino que estos se integraron. Es decir, en un taller los estudiantes pueden modelar interpretando los papeles de entrevistador y entrevistado. Esta interpretación de los papeles se ve fortalecida por uno de los formatos más eficaces en la educación infantil para favorecer el desarrollo de la lengua oral, como lo es el juego de roles, pues la creación de situaciones que posibilitan las interacciones facilitan ese crecimiento lingüístico. Esta actividad se sustenta en la idea de que cuando aprendemos el lenguaje no solo estamos aprendiendo un código, sino que también nos formamos en utilizar una herramienta que nos sirve para representar el conocimiento sobre los objetos y los acontecimientos sociales que están a nuestro alrededor. En nuestro caso, pues retomamos las palabras de Badia y Vila, quienes afirman que el juego es una estrategia didáctica de primer orden para crear en las aulas contextos de comunicación que propicien la expresión oral del alumnado. Asimismo,
estas autoras añaden que por un lado, y resaltan el interés que genera ese componente lúdico en los niños y la gestión regulada que asegura la participación activa de todos los alumnos, permite que se haga un aprendizaje de la lengua de manera reflexiva. Entonces, ¿cuáles son esos tres roles que trabajamos acá en el formato de la entrevista? El rol del entrevistado, el rol del entrevistador, el entrevistado, que en este caso es un superhéroe, un personaje ficcional creado por los estudiantes, y la audiencia. En este punto, y como lo pueden ver en la diapositiva, cada uno de estos roles va acompañado con una representación simbólica. No solo este rol en el sentido de mostrar cuáles son los participantes de una entrevista, sino otros objetos propicios de enseñanza del género discursivo de la entrevista, va acompañado por esta representación simbólica. Esto en el sentido de que en la caracterización que hicimos del nivel de desarrollo de los estudiantes, ellos se encuentran en una etapa comunicativa en la que se están consolidando el proceso de lectura y escritura formal. Entonces, esta parte simbólica va a acompañar y va a atravesar todo el desarrollo de la secuencia didáctica en el que se construyen representaciones simbólicas para los estudiantes en aras de fortalecer ese proceso de evaluación que ellos van a hacer más adelante, ese proceso de autoevaluación. Nuestra secuencia didáctica la denominamos Talk Show de Superhéroes y Superheroínas. Consta de 3 etapas, como lo dije. La primera etapa la hemos denominado una puesta en situación en la que vamos a presentar la intención comunicativa y vamos a través de un taller a generar un interés a los alumnos en el tema y el género discursivo a trabajar. Luego viene una segunda etapa que está enfocada en los talleres formativos, que está relacionada con el diseño y el desarrollo de 6 talleres formativos en el que la secuencialidad y la progresión de esos elementos y aspectos a trabajar del género discursivo serán el hilo conductor a través de las competencias lingüísticas, comunicativas y discursivas. Es de resaltar que estos 6 talleres, esta segunda etapa, desde la etapa inicial, desde la primera etapa, la evaluación es un proceso transversal a todo el ejercicio de didáctica. Y la tercera etapa, que es una producción final, que está enfocada a socializar las entrevistas hechas en un formato de talk show a través de las plataformas virtuales en las que vamos a desarrollar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la secuencia didáctica. Los talleres formativos, planteamos 6 talleres formativos, como lo dije, con el aporte que nos hace Dumais y La Fontaine como ese modelo de andamiaje que integra la reflexión y permite favorecer el desarrollo y la adquisición de la oralidad en sus múltiples dimensiones y composiciones. Estos 6 talleres tienen unos objetivos puntuales y en ellos se integran esos modelos que nombré, la modelización, el aprendizaje de los papeles que deben desempeñar, el aprendizaje de los hechos de la lengua. Hay un taller, el taller número 5, que está enfocado al ejercicio de la evaluación, a un ejercicio de autoconfrontación y de coevaluación. Estos 6 talleres tienen en común una estructura que responde a una rutina en el sentido y hace referencia a una serie de actividades que buscan fijar unas pautas y acuerdos en torno al uso de la palabra, la escucha activa, formas de interacción, esto en aras de fortalecer la autonomía y la autorregulación de los estudiantes. Un momento 1, que es un momento activador de conocimientos previos y aprendizajes en el que a través de una actividad lúdica o una actividad introductoria, el maestro descubre o pone en perspectiva los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre algún elemento puntual que se vaya a trabajar en el taller. El momento 2 hace referencia a un elemento a trabajar, es decir, un elemento constitutivo de este género discursivo. Pero hago la claridad, ese momento 2 se hace en el marco de una situación comunicativa, un contexto comunicativo que el maestro ha diseñado y ha propiciado para que el estudiante comprenda, entienda y se apropie de ese elemento a trabajar. Y el momento número 3 es el momento del cierre, es decir, donde se hace una consolidación de los aprendizajes, se hace un cierre a través de un juego, a través de una puesta en escena sobre el aprendizaje trabajado en esta sesión.
Como bien lo dije, así como hicimos un ejercicio juicioso y riguroso de pensarnos toda la didáctica, todas las actividades diseñadas, también lo hicimos con la evaluación y asumimos la evaluación como una práctica comunicativa, como una práctica dialógica, en la que se reconocen todos los actores que están presentes en este proceso, estudiantes, padres de familia, porque ellos están acompañando en este momento gran parte del proceso formativo de los estudiantes y el maestro. Iniciamos con una evaluación inicial que se da en la primera etapa, en la que se reconocen los saberes previos y los aprendizajes que tienen los estudiantes en relación con el género discursivo, y una evaluación formativa que es transversal a todo el proceso de desarrollo de los talleres. ¿Cuáles son los elementos o las herramientas que tenemos como maestros para desarrollar esta evaluación de esta manera? Pues el primero es la observación y la interacción oral que vamos a tener en cada uno de los encuentros con los estudiantes. El segundo es el diseño de listas de chequeos tanto para los docentes como para los estudiantes. Y acá es donde adquiere esta lista de chequeo esa representación icónica que hicimos a lo largo de todo el desarrollo del taller, en la que representábamos, esta es la representación icónica del entrevistado, esta hace referencia a la modulación. Esas representaciones icónicas van a tener un papel fundamental en el diseño de las listas de chequeo de los estudiantes, ya que les va a permitir a ellos recordar y apropiarse de esos aprendizajes hechos a lo largo de la secuencia didáctica y asimismo hacer un ejercicio de autoevaluación sobre cómo lo están haciendo. Y un taller 5, que es el taller que les hablé, un taller enfocado hacia la autoconfrontación. Acá les quiero compartir una lista de chequeo que diseñamos para el maestro, esta lista de chequeos para el maestro, en la que se mira el rol del entrevistador. Están las 3 competencias que se trabajan a lo largo de todos los talleres, con preguntas que dan respuesta a sí, a veces o no, en la que el maestro, a través de esa observación y esa interacción con el estudiante, puede diligenciar y hacer un ejercicio de evaluación y retroalimentación. Dejamos acá en la parte de abajo este aspecto de las observaciones, ya que pueden haber elementos que el maestro no tiene en la lista de chequeo, pero que considera importante resaltar en el proceso de los estudiantes. Ahora me permito adentrarlos, o nos permitimos adentrarnos a la parte empírica. Ya iniciamos con la implementación de los talleres a través de las plataformas virtuales y vamos a compartir con ustedes cómo ha sido ese proceso de planeación y de implementación durante este periodo. Entonces le doy la palabra a mi compañero para que les comparta esa experiencia. Bueno, muy buenos días para todos, queridos maestros. Muchas gracias, Jamie, por darme el paso. Bueno, a continuación les voy a presentar la comunicación a partir del insumo empírico. El siguiente taller, hace referencia al taller número 1, precisamente se titula Conociendo las reglas del juego, hace parte de los talleres formativos de oralidad, como los estaba explicando la profesora Jamie, y este es en teoría el primer taller. Entonces, este taller responde a una estrategia didáctica que manifiesta la promoción de pautas de interacción para conceder una aproximación o apertura al discurso de estudiantes de grado transición, mediante la apropiación de los roles del género de la entrevista, que en este caso, para este taller, hace parte en algunos interrogantes como el quién es el que pregunta, quién es el que responde y quién es el que escucha o media la situación. El grupo donde se implementa el taller está conformado por 25 estudiantes y como una estrategia metodológica coordinada con todos los maestros, el grupo se dividió en 3 subgrupos de estudiantes, de 8 estudiantes por cada subgrupo, para favorecer un poco la interacción y el desempeño oral de los estudiantes. Por consiguiente, entonces acá tenemos en esta segunda diapositiva el objetivo del taller, que es precisamente reconocer la entrevista
como una conversación formal entre dos personas o más con roles diferentes. Está estructurado el taller primeramente por la rutina y posteriormente se despliegan 3 momentos. La rutina, que es donde se promueven las distintas pautas de interacción. Aquí es muy importante hablar sobre las reglas de funcionamiento, igualmente de las plataformas de comunicación, y también algunos ejercicios y actividades alrededor de la escucha. El momento 1, que es el momento activador, es el momento preciso igualmente para la interlocución en sala. Posteriormente está el momento 2, que acá es específicamente en este taller es donde los estudiantes van a conocer las reglas del juego, y es precisamente el taller 2 que pondera ese subtítulo, conociendo las reglas del juego. Las reglas del juego, ¿a partir de qué? A partir de la estructura de la entrevista. El momento 3 se titula el juego. Aquí es donde los estudiantes van a ejercer toda la práctica en cuestión de la entrevista y de los roles específicamente. Pero los roles, hablando, teniendo claridad en los interrogantes que ya les venía comentando, como quién es el que responde, quién es el que pregunta, y también quién es el niño o la niña que va a mediar esa situación o va a escuchar. Posteriormente tenemos el producto esperado del taller, que es conformar precisamente grupos de aprendizaje cooperativo en torno a los distintos roles de la entrevista. Muy bien, tenemos entonces el momento 1. Antes de entrarnos al momento 1, quiero considerar que se hizo el trabajo de la rutina. Es un ejercicio previo, ¿cierto?, alrededor de la escucha, precisamente en lo que respecta a este taller, y se realizó con unas tarjetas previamente elaboradas por los estudiantes. Las tarjetas comprendían lo que eran los escudos de superhéroes y superheroínas. A partir de las tarjetas, los estudiantes establecen una relación con el sonido. Hay unos audios previamente también establecidos, donde los audios contienen la voz del superhéroe o superheroína y también unos efectos de sonido. A partir del análisis de la imagen con el sonido, los estudiantes concretan una representación mental precisamente con las características de los superhéroes y superheroínas. Eso es lo que pondera la rutina de este taller número 1. Y posteriormente, el momento 1. El momento 1 es el momento comunicativo a través de una situación hipotética, como ustedes la están observando en la diapositiva. La situación hipotética, ¿cuál es? La escuela está en peligro por unos monstruos que han llegado. Debemos salvar nuestra escuela. Pedirle ayuda a un superhéroe es necesario. Esta situación hipotética concede elementos para generar una interlocución en sala al momento de enunciarla. El hecho de usar igualmente los audios de los que les estaba anteriormente comentando, donde los audios contienen efectivamente las voces de los superhéroes y los efectos de sonido, van también a ayudar a activar o generar esa interlocución en sala. ¿A través de qué? A través también de ciertas preguntas, como lo están observando acá en el segundo corchete, como cómo lo haría este superhéroe o superheroína para salvar nuestra escuela, o cómo lo harías tú. Entonces, a partir de los audios y a partir también de las preguntas que van a nortear ese enunciado, se va a generar la idea discursiva del estudiante. Voy a entrar acá, entonces, para que puedan observar un pequeño recorte de este primer momento de la sesión de clase, donde van a encontrar algunos elementos importantes en la sala en cuestión de la interlocución. ¿Qué harían estos dos señores para salvar nuestra escuela? No debería estar esto, debería estar otro personaje. ¿Cómo quién podremos llamar?
Pues a Superman, porque hace a los señores polvo, a Superman. Por eso aquí ya está, ya lo llamamos. Estaba Flash solo y ahorita llamamos a Superman. ¿Qué pueden hacer? O Wilson cree que tenemos que llamar a alguien más. Pues a Capitán América para proteger a los dos. Listo, llamemos al Capitán América. A ver, Capitán América llegando. Vamos a ver. Capitán América. Hola niños y niñas, estoy de visita en su colegio. Tengo muchos superpoderes. ¿Saben quién soy? Capitán América. Niños y niñas, estoy de visita en su colegio. Tengo muchos superpoderes. ¿Saben quién soy? Ese es el Capitán América. ¿Qué puede hacer el Capitán América ahí? Wilson iba a hablar. A ver, tú dijiste que el Capitán América llegara. Proteger a los dos. ¿A cuáles dos? Pues a Flash y a Capitán América. Ya tenemos tres. Mira, tenemos a Flash, Superman y Capitán América. ¿Qué hace el Capitán Sí. América? Pues tiene un escudo que tiene la estrella, que significa que va a proteger a todos. Ah, es como El Salvador. Él va a estar vigilante y protegiendo a los otros amigos superhéroes, ¿cierto? Sí, y también a todos los humanos, Ah, muy a bien. todos los países, a todos los humanos. Si están si hablan en otra forma, no les importa, protegen. Ah, súper, Ian. Súper. Vamos a ver, Wilson, qué nos dice al respecto. Wilson, tú dijiste que llamabas al Capitán América, entonces dinos qué puede hacer el Capitán América. Él puede tirarle el escudo y puede derrotarlos. ¿A quiénes? A los monstruos. Están en la escuela. Muy bien. Vamos a ver, María Alejandra, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, mi corazón? Dime. ¿Qué puedes decirnos al respecto? María Alejandra, abres el micrófono, por favor. Yo, de Superman tiene fuerza y puede derrotar a los monstruos. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo lo haría? Con la fuerza, pero ¿cómo? Pues con el escudo, que él puede lanzarle el escudo así, que él tiene buena puntería. ¿Tú crees eso, María Alejandra? No, yo, profe. Por eso, tú lo dices, Ian lo dice, y le estoy preguntando a María Alejandra, ¿tú coincides con Ian? Con que, profesor. ¿No? Al respecto. Muy bien. Cabe aclarar también o enunciar que todos estos talleres o todas las actividades parten igualmente de elementos ficcionales y que después son aterrizados en el contexto social de los estudiantes. Acá llegamos al momento 2 y el momento 2 es ese primer acercamiento a la apertura, a conocer los roles del género discursivo. En este caso es la entrevista. Este momento se delimita por unos conocimientos previos de los estudiantes alrededor del género. Los estudiantes generan una apertura a identificar los roles, como ya lo había ponderado inicialmente, por las personas, por quién es la persona que pregunta, quién es la persona que responde y también quién es la persona que escucha. Este ejercicio se hizo por medio de una visualización de un video, de un audiovisual, donde posteriormente el docente retroalimenta a partir del video y los saberes previos de los estudiantes. Este ejercicio se denomina conociendo las reglas del juego. Y hay una pregunta también que nortea alrededor de la actividad que es, ¿has visto una entrevista? Y a partir de ahí es que se genera ese modelamiento para construir esos nuevos aprendizajes y nuevos posicionamientos de los estudiantes. Vamos a escuchar un poco el recorte, un pequeño recorte o fragmento de ese momento número 2.
Apaga el micrófono, Sara Polanía. entrevistando. ¿Cómo, mi amor? La estaban entrevistando. Entrevistando. La estaban entrevistando. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez una entrevista? ¿O saben qué es eso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es para ustedes eso? Y si lo han visto, si no lo han visto, también me dicen, no, profe, yo no sé qué es eso. Profe, son preguntas. ¿Preguntas de qué? Preguntas de un tema específico. De un tema específico, dice Sara Polanía. ¿Tú qué crees? Yo depende de lo que esté hablando. Listo, muy bien. Bueno, perfecto. Llegamos posteriormente al momento 3 y este momento 3 se titula Jugando la entrevista. Este es el juego. Este momento precisa los distintos roles enunciados donde quién es el que pregunta, quién es el que responde, quién escucha o media la situación, atendiendo a criterios de organización en sala, donde priman elementos de escucha muy importantes, también esos momentos de silencio, de espera, de pregunta-respuesta y también las cualidades vocales como la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la emotividad también. La actividad consiste en integrar grupos de 3 estudiantes por medio de presentar en cámara unas tarjetas alusivas a cada rol a desempeñar, como las que ustedes están observando en estos momentos en la diapositiva. La puesta en escena se enmarca en que cada niño o niña pueda hacer uso del rol a desempeñar. Quién es el que pregunta, quién es el que responde y quién escucha, asumiendo posiciones auténticas en sala. Posteriormente de este momento viene el cierre y evaluación y socialización de lo aprendido al respecto del taller. Vamos a observar y escuchar el pequeño recorte de esa sesión y de ese momento número 3. Niño, ¿qué pregunta? ¿Listo, Samuel? ¿Listo, Samuel? Perfecto. Este es el niño que pregunta. Muy bien. Ahora, siguiente niño o niña es Samara. Samara va a tener este rol que es la niña que responde. ¿Responde qué? Las preguntas de Samuel. ¿Listo? Samuel te va a preguntar a ti y tú vas a responder. Muy bien. Y finalmente tenemos a el niño que va a escuchar y nos va a contar todo lo que pasó ahí. Liam. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Cómo se llaman? Uno que se llama Nico, otra Daniela, otra que se llama Salomé, otra que se llama Luciana. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y cómo se llaman? Tengo un hermano y se llama Daniel. ¿Es mayor o menor? Es mayor. ¿Cuántos años tiene? 12. Gracias. Muy bien, Samuel. Muy bien, Samuel. Ahora le pregunto a Liam. Liam, tú nos vas a contar qué escuchaste. Escuché que Samuel le dijo cuántos hermanos tiene y cuántos años tiene
y también le dijo cuántos amigos tiene y, y también le dijo cuántos años tiene sus hermanos. Muy bien, Lian, estuviste atento. Perfecto. Finalmente, entonces están las reflexiones de lo que pondera, obviamente, los distintos talleres y también igualmente la construcción e implementación de este taller. El primero, pues tenemos el maestro como un agente de reflexión e investigación continua a través de los distintos procesos que se vinculan con la población y los distintos espacios de encuentro también, donde se generan también ciertos temores y ansiedades alrededor de todo esto. También tenemos la restitución de la palabra, los procesos que gestan, convocan a esa restitución de la palabra y plantear nuevos modelos, nuevos horizontes de planeación e interacción en el aula de clase. Muy bien, muchísimas gracias. Les estoy presentando ahorita los correos, cada uno de nosotros, los contactos. El primero es de la profesora Jamie Chávez, el segundo es de la profesora Marlene y el tercer contacto es el mío, los correos electrónicos y tenemos el correo electrónico también de la red de oralidad. También quiero aprovechar un minuto también de reflexión. Yo sé que la profesora, la doctora Yolima ya había ponderado algo al respecto y es que estas palabras no son preparadas, sino que son a partir de un sentir y un sentir de pueblo. Estamos pasando por momentos históricos en Colombia muy complejos a nivel social, político, económico y ético y humano, especialmente este último, ¿no? Ético y humano, porque en nuestro país se están vulnerando mucho de los derechos humanos y este espacio es también preciso para generar y denunciar también, y que ustedes, especialmente la comunidad internacional, hagan réplica de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Ustedes, Juan, Marlene, Jamie, creo que la experiencia de planeación, ¿no? De esta estrategia y los primeros avances que ustedes nos han planteado hoy, pues va a ser el motivo de esta conversación que a continuación pues les proponemos para que todos puedan intervenir con sus comentarios. Por supuesto, es una propuesta que está construyéndose, que tenemos pues el desafío de ir implementando y de encontrarnos todo el equipo o todas las comunidades para ir reflexionando sobre ellas. Hay algo que es importante que sepan y es que estamos organizados en 5 comunidades mixtas de investigación para ir acompañando este proceso. La comunidad mixta entendida como un espacio integrado por maestros con distintas formaciones y con con distintas ubicaciones, contextos, en fin. Por ejemplo, tenemos en una comunidad mixta el profesor de aula. Por ejemplo, en este caso están Jamie, Juan Carlos, Marlene, Magali y me falta uno. Pilar. Y Pilar. Los 5 son los maestros de formación inicial y especialmente de maestros de transición. Y a ellos o con ellos, entonces están maestros en formación, que es el semillero de la Universidad de La Salle. En cada una de estas comunidades hay 1 o 2 maestros en formación. Están maestros acompañantes, que son maestros del país, de otras comunidades, de otras instituciones, que no son profesores de transición, pero que pues hacen parte de esta experiencia y quieren
acompañar este proceso y esta reflexión de lo que sucede en transición. Y entonces allí hay un profesor por cada comunidad, que quisiera que Marlene, por favor, también los mencionara con el agradecimiento de su participación, porque es importante que sepan que ellos han estado en este proceso de planificación y en esta experiencia que se está construyendo. Claro que sí, Yolima. Quería que iniciáramos porque pues este es el escenario en el que ya podemos abrir las cámaras, en el que vamos a poder empezar a dialogar con los otros y poder plantearnos estos reconocimientos, estas reflexiones. Muchas gracias. Veo que ya nos acompaña aquí. Él abrió súper la cámara aquí, el doctor José. Y quisiera comentarles y ampliar un poco tal vez la experiencia que nos está anunciando Yolima, y es que el conformar estas comunidades mixtas de investigación implica que cada uno de los miembros que estén allí pues tengan unos roles diferentes dentro de estos encuentros. Entonces decía Yolima, bueno, están en primer lugar de pronto los maestros que hacen parte, que son los que tienen la implementación en el aula, los que nos han permitido acceder a las aulas, conocer a sus estudiantes y reconocer estos contextos culturales, pero también están las estudiantes que están en este proceso de formación, ¿sí? Que son las en este momento, son las estudiantes del semillero de la Universidad de La Salle, que lidera el doctor José Raúl, estudiantes que también nos acompañan en este proceso de implementación porque pueden entrar al aula con nosotros y realizar una práctica observada a partir de lo que encuentran y ven en este momento. Y tenemos los maestros que son los docentes acompañantes. En este caso, por ejemplo, está Marta Lucía Botía, está Claudia Clavijo, está Libardo Roa, y también tenemos los maestros coordinadores de cada comunidad, que en este momento son los que tienen como este rango más de especificidad de conocimiento, que nos ayudan a interpelar con mayor grado de complejidad las interacciones que se suscitan al interior de cada comunidad, y son los que lideran las 5 comunidades. Entonces, en la comunidad 1, pues está la doctora Mirta Yolima Gutiérrez, en la comunidad 2, el doctor José Raúl, en la comunidad 3, la doctora Gloria Rojas, en la comunidad 4, la doctora Juliana León, y en la comunidad 5, el doctor Francisco Gómez. Lo interesante de esto es que también ellos como coordinadores hacen parte y representatividad de 3 universidades diferentes. Está la Universidad de La Salle, está la Universidad Distrital y también la Universidad Minuto de Dios. Y cada uno desde su formación, desde su especificidad, como lo decía Yolima, pues nos ha permitido aportar en estos encuentros, en estas interacciones. Como les enunciaba, ha sido un proceso complejo, ha sido pues una dinámica conversacional diferente a la que estamos acostumbrados nosotros como maestros. Primero, el ejercicio de planeación, de darnos a la tarea de encontrarnos con el otro, debatir, de planear, definir, también de reflexiones colectivas frente a lo que logramos comprender como este concepto de género discursivo oral, el poder identificar esta estrategia didáctica de la estrategia didáctica que sea más acorde, que para el caso de Nuevo Colombia hemos definido como los talleres formativos de oralidad, porque tienen precisamente esta particularidad de poder acercarnos y tener en detalle este acercamiento conversacional con los estudiantes. Y no sé, Yolima, creo que en el chat ya empezaron como a participar, entonces... Sí, vamos a dar ya la opción de la intervención. Yo tengo aquí 2 preguntas que pues voy a plantearles, y a medida que vamos avanzando en las respuestas, pues ustedes también podrán allí hacer uso del micrófono si lo desean, solicitando el turno de palabra. Entonces, hay una pregunta relacionada con el uso de la lista de chequeo, ¿no? ¿A qué se refieren cuando ustedes hablan de la lista de chequeo como representación icónica que aporta a los participantes de la experiencia? Y la otra tiene que ver con la entrevista como recurso didáctico, que si bien contribuye al desarrollo de competencias lingüísticas, comunicativas y discursivas con niños de educación inicial, en clases de 25 estudiantes. Entonces, allí sí podrían destacar qué evidencia específica recogen respecto del desarrollo del pensamiento crítico, especialmente a través del desarrollo de relaciones bidireccionales entre niños, o sea, entrevistadores, entrevistados, ¿sí? Situaciones, dice aquí, de defensa de sus escuelas. Entonces, ahí hay uno de los elementos que precisamente son objeto de reflexión
luego de cada uno de los talleres, y es cómo esto contribuye a desarrollar o no el pensamiento crítico, esa estrategia que se está implementando y esas formas de interacción que se están propiciando. Entonces, tienen la palabra. Si quieres, si quieren intervenir los tres, lo pueden hacer, o pueden intervenir uno de los tres. No es necesario que todos lo hagan para ir optimizando el tiempo. Entonces, quien quisiera intervenir, con la manito me pueden señalar para yo saber quién y avanzar. Dale, Jay, adelante. Bueno, en relación a la pregunta de lista de chequeo y como lo planteé en la exposición, esa parte de caracterizar los niveles de desarrollo de los estudiantes con los que vamos a trabajar, edades entre los 5 y 6 años, que aún no manejan o se están acercando a esa apropiación de la lengua oral escrita de manera formal, es importante utilizar la representación icónica. Entonces, como lo mostraba y lo evidenciaba Juan en el primer taller, recordemos que hasta ahora estamos en la implementación de la primera parte de los talleres, él ya manejaba unas representaciones icónicas. Entonces colocaba el de la pregunta, el del entrevistador, unas imágenes que permiten al niño no solo apropiarse de ese elemento que se está trabajando en relación al género discursivo, sino que más adelante le va a permitir que en la lista de chequeo que él maneje, porque recuerden que hay dos listas de chequeo, una para el maestro y otra para los estudiantes. La del maestro la del estudiante se hace con base en esa representación icónica construida a lo largo de toda la secuencia didáctica, en el que se construyen esos significados, esas representaciones, y le permiten al niño hacer un ejercicio de autoevaluación y de autorregulación de su aprendizaje con base en ese manejo de la representación icónica. No la podemos presentar hasta el momento porque como es una construcción conjunta, cada uno lo va a ir, cada maestro, con su grupo va a ir haciendo esas construcciones de acuerdo al tema trabajado y resulte en la sesión de cada taller, de cada elemento del género discursivo. Entonces, a eso me refiero con las representaciones icónicas. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo quisiera complementar algo que dice Jamie, y claro, y es que estas lecturas de chequeo pues pueden tener una lectura de doble sentido, que favorece tanto el proceso de los estudiantes, pero también un seguimiento para los maestros, para que ayuden a identificar la secuencialidad en el proceso de cada estudiante. Y estas lectoras icónicas también parte precisamente de los intereses de los niños, de las características propias de estas edades. Y esto implica aterrizar el lenguaje de una forma gráfica que sea cercana para ellos, para poder establecer nuevos códigos de comunicación que nos permitan establecer estas relaciones horizontales de las que les hemos hablado. Creo que eso es. Bueno, muchas gracias. Si quieren intervenir alrededor de la pregunta que nos hace José Gabriel con respecto a qué evidencia específica recogen respecto al desarrollo del pensamiento crítico, o sea, contarnos un poco cómo se está haciendo esa sistematización para poder analizar esas relaciones, dice él, bidireccionales que se dan entre entrevistados y entrevistadores. Bueno, yo podría dar un abrebocas al respecto del proceso como tal. Bueno, cabe considerar inicialmente que nosotros estamos en un proceso de investigación y apenas estamos en la etapa inicial. Entonces, muchos de los insumos al respecto de los análisis creo que se pueden ir determinando en un paso a paso y en un transcurso de toda esta ruta. Tenemos determinados aproximadamente siete talleres de los talleres formativos de oralidad, y dentro de esos 7 talleres hay unos momentos claves de reflexión en torno a lo que están ponderando en la pregunta, que es precisamente ese pensamiento crítico. Nosotros tenemos determinadas distintas etapas precisamente para reconocer cada uno de esos elementos, y obviamente cada docente después de cada sesión, va a llevar una bitácora o unas reflexiones alrededor de todo el trabajo que se hizo en el taller.
para determinar precisamente esa ruta. Y es llegar a conocer y cómo genera o la capacidad del pensamiento crítico en estas edades, ¿cierto? Porque estamos hablando de niños de transición. Entonces, creería yo que también el paso a paso es muy importante para empezar y generar esa reflexión en torno a los distintos análisis o categorías que se pueden estar teniendo en este trabajo de investigación. No sé si la profe va a ampliar al respecto. Sí, yo quisiera ahí ayudar un poquito para contarles que nosotros estamos haciendo un proceso de videoscopía que implica no solamente la grabación de la sesión de clase, sino la elaboración de un instrumento que acompaña la desgrabación, por decirlo de alguna forma, de cada sesión. Entonces, ese instrumento lo llamamos protocolo de conversación y tiene que ver con seleccionar unos episodios de la clase que ha sido grabada para transcribirlos, ¿sí? Y especialmente la selección pues se hace con base en unas preguntas que tenemos previstas y que tienen que ver con las interacciones. Esa desgrabación y esa transcripción es la que hacen los estudiantes en formación, los estudiantes del semillero EVA, y se hace también con una estrategia que tenemos en cuenta para hacer transcripciones, ¿sí? Haciendo uso también de una forma de reconocer que allí en cada uno de esos episodios hay elementos importantes para ser analizados posteriormente por todo el equipo. Cuando la comunidad se reúne, toma como, digamos, como fundamento o como forma de conversación dos instrumentos. Por un lado, el protocolo de conversación y por el otro lado, pues la experiencia misma de los participantes allí. Y con base en estos dos procesos, pues se conversa alrededor de lo que se encontró, surgen las reflexiones sobre la manera como se hicieron los distintos acercamientos y lo que aparecen allí en esas interacciones. Eso pues hace parte del proceso y desde allí hay una nueva videoscopía, o sea, ese encuentro, esa reunión se graba nuevamente para poder encontrar en esas reflexiones que hacen los distintos miembros de la comunidad nuevos elementos de juicio para ir mirando cómo se está dando ese proceso de autoformación y de transformación de la práctica docente. Ahí estamos en ese primer momento, todavía no podemos dar cuenta de qué hemos encontrado porque estamos empezando, pero pues ya más adelante tendremos la oportunidad de mostrar los hallazgos que seguramente vamos a encontrar en este desarrollo de la investigación. Bueno, vamos. ¿Hay algo más ahí, Marlene, sobre esta parte? Es que quería comentarle porque, claro, el doctor José Brauch nos plantea también, bueno, cómo mirar también este pensamiento crítico y como lo estamos planteando, esto es en una doble vía. No solamente el poder entrar a indagar por el desarrollo que se da en los estudiantes, sino también en cómo, como lo decía Yolima, estas concepciones del maestro también se van transformando y le permiten reconfigurar su lugar de enunciación. Estas reflexiones, como lo decía Yolima, que se realizan conjuntas, nos ha permitido encontrar un aporte valioso en el saber de los maestros. El accionar que ellos realizan en estos encuentros de interacción con el otro son los que ayudan también a encontrar cómo se puede también promover o desarrollar este pensamiento crítico. Ahí todavía tenemos como estas inquietudes, si es promover, si es desarrollar, porque hemos tenido, por ejemplo, unos acercamientos, no sé, Yolima, si recuerdas, tal vez muchas de las autoconfrontaciones nos hacían ver muy marcado el uso de las preguntas. Eso quiere decir que se podría llegar a pensar que el promover el pensamiento crítico a través de una interacción oral permite pensarnos en la forma como se plantean las preguntas en un aula de clase. Podría darnos un reconocimiento a tipologías de preguntas. Y también estos andamiajes que realiza el maestro, estas acciones,
para ayudar al estudiante para llevarlo de pronto de una zona de confort para que pueda tener mayor amplitud en su comunicación, en su interacción con el otro. Es también el reconocimiento de territorios. Como les decíamos, hemos hecho el ejercicio a través de 5 instituciones diferentes con características particulares socioculturales diferentes, que es algo muy notorio y muy marcado. Por ejemplo, aquí hay estudiantes que, a pesar de que hacen parte del sistema público de Colombia, tienen un rango, por ejemplo, aquí llamamos estratos, estamos clasificados por estratos sociales, ellos son estratos, por ejemplo, 3, 4 y tienen otras características de población con los padres de familia que acompañan ese proceso. En otras instituciones, digamos, están catalogados los estudiantes en un estrato 0, 1 y esto conlleva interacción, qué posicionamientos da para el reconocimiento, pues también de esos territorios. En algún momento recuerdo que Rosalía hablaba algo muy importante y es cómo a través de esta interacción se puede dar esta descolonización de poderes, ¿no? Aquí no es solamente el maestro que puede llegar a tener el dominio de los intercambios verbales, sino darle lugar, como decíamos, unos juegos estratégicos, aportar unas reglas para que el estudiante empiece a tener ese reconocimiento, posicionamiento de construcción de identidad, que sin duda alguna, por ejemplo, en el contexto de educación inicial, sería la base para empezar trabajando el pensamiento crítico. Muy bien. Quiero plantearles, bueno, primero un reconocimiento que hace Consuelo Moncada, una felicitación por esta propuesta que señala Consuelo, es una mirada distinta de la práctica de educación estudiantil, encaminada a reconocer a los estudiantes como sujetos capaces, propositivos y con uso consciente del lenguaje, que va de la mano con sus procesos de desarrollo. Y entonces, a partir de este reconocimiento, plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían esos saberes o aprendizajes previos que serían necesarios desarrollar en las edades previas para involucrarlos en una propuesta de desarrollo de un género discursivo como la entrevista? Bueno, Dale, Jamie. pues es una pregunta que también nos surgió a nosotros, digamos que algo para mencionar y que me parece muy válido. En la escuela y en la educación inicial estamos muy acostumbrados a manejar géneros discursivos unidireccionales, en el sentido de que no hay interacción. Se trabaja la entrevista, la descripción, perdón, la descripción, la exposición oral, pero acá hicimos una apuesta, un trabajo de un género discursivo direccional, es decir, que hay interacción oral y no solo nos enfocamos en uno, sino en parejas y también hablamos de una triada, porque el entrevistador, el entrevistado y la audiencia con una escucha activa, dándole también ese lugar y esa importancia a la escucha. ¿Qué saberes previos? Y eso, digamos, está presente en el ejercicio de planificación, por eso le damos una importancia a la rutina. Reconocemos que estos niños están en un proceso de formación de autonomía, de autorregulación, de consolidar como esas bases fundamentales que le permitan entrar en diálogo, en conversación con su contexto, con sus compañeros. Entonces, eh, creo que uno de los aprendizajes previos claves es el trabajar en las pautas y los acuerdos en torno al uso de la palabra, en torno a la escucha activa, en torno a la interacción. Y es de resaltar que esta virtualidad, este uso de las plataformas le ha devuelto a la oralidad ese lugar tan importante y tan consciente, lo puedo decir de esa manera, consciente en la medida en que el maestro tiene que planear su discurso, en el que se le devuelve a la oralidad esa importancia que tiene, porque ya estamos un poco limitados a esa parte de la expresión corporal, solo nos vemos de la cintura para arriba. Entonces es aprovechar y fortalecer esa importancia que le está dando o que le ratificó este encuentro virtual a la oralidad. Entonces creo que uno de los aprendizajes previos fundamentales para, para el desarrollo de estas propuestas es ir trabajando en esas pautas y esos acuerdos en torno al uso de la palabra, la escucha activa y la interacción oral. Muchas gracias, Jamie. ¿Alguien más quisiera Sí, aportar? yo quería complementar un poco también porque, como dice la profesora Jamie, la rutina fue un momento también muy específico de reflexión en torno a la planificación de los talleres. Y esa pregunta que hay ahí fue muy reiterativa entre nosotros en el momento de la elaboración. ¿Qué serán esos
esos saberes previos de los estudiantes o cuáles serán para poder determinar o dar ruta a un determinado taller. Y quería complementar algo también muy importante, que es que también hay otras manifestaciones y nuevas formas de enunciación, porque todo el trabajo que nosotros estamos haciendo es por plataformas y por plataformas virtuales. Entonces, la rutina se consolida y se precisa precisamente en la interacción. Por ejemplo, las reglas de funcionamiento de estas distintas plataformas, el levantar la mano, el apagar el micrófono, el prender el micrófono, y los niños también de transición generan ese tipo de rutinas alrededor de la interacción en sala. Y también hay otras disposiciones de escucha. Acá es muy importante también como delinear eso o resaltar, es de que los estudiantes están generando otras o están asimilando, teniendo otras consideraciones a partir de la escucha, ¿cierto? Entonces es como muy importante ponderar eso. Gracias. Bueno, a ti, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que hace la doctora Marlene Rátiva que me parece muy interesante. Bueno, primero los felicita, por supuesto, por la experiencia sólida, por la dinámica que pues han presentado a partir del diseño de la propuesta. Y bueno, y hay varias preguntas allí en una que, como lo digo, son claves para que las analicemos. Una de ellas es qué tipo de análisis realizan después de cada sesión. O sea, cómo es que se da ese proceso de metacognición, ¿sí? Y en el equipo de trabajo, ¿qué analizan y qué ajustes realizan a la propuesta diseñada? Y yo quiero contarles un poco allí que precisamente tuvimos la semana pasada un primer encuentro para pensar esas preguntas que le vamos a hacer a las diferentes sesiones de los talleres, ¿sí? Quien se va como a propiciar ese ejercicio de reflexión entre todos, en este caso, pues va a ser el coordinador de la comunidad. Y ese coordinador, pues por supuesto, tiene que buscar hacer ese ejercicio de motivación entre todos los participantes para mirar qué vamos a analizar. Entonces, pues si bien queremos partir de unas preguntas previas que queremos hacernos entre todos, pues la idea es que también al enfrentarnos a volver a ver la clase y mirar los episodios, surjan nuevas preguntas, ¿sí? Y pase allí y suceda algo que normalmente ocurre en las interacciones orales, y es que haya autenticidad en las maneras como se genera la reflexión, cómo aparecen, digamos, esas interacciones entre los maestros frente a lo que están viendo. Cabe señalar que las preguntas no tienen una intención de evaluar la práctica del maestro en el sentido de señalar si hizo bien o mal el ejercicio, ¿no? Son preguntas que estamos pensando más en relación, por ejemplo, bueno, cómo debería ser la interacción con una intención o con un propósito comunicativo determinado. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, en este episodio, cuando las personas están atentas, escuchando y retroalimentando lo que está pasando? ¿Qué deberíamos hacer como docentes para continuar fortaleciendo ese proceso que se está dando? ¿O qué hacemos cuando en una situación como esta, digamos, hay alguien que rompe la comunicación, que cierra su micrófono, que cierra su pantalla y que no quiere entrar en el proceso, digamos, de interacción que se está dando, ¿sí? ¿O qué pasa cuando se nos cae simplemente la red, la señal y se corta la comunicación? Porque eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando es el padre de familia quien le dice al niño al oído lo que tiene que responder? ¿Sí? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que lo que estamos proponiendo, que lo que se está construyendo
pues realmente está siendo motivo de unos aprendizajes, ¿no? Acuérdense que estamos pensando ya en términos, por lo menos aquí en Colombia, la propuesta está siendo enfocada hacia los aprendizajes, qué se está aprendiendo en estas interacciones. Entonces, esas son las preguntas que estamos haciendo. Hay algo que, por ejemplo, nos preguntábamos también y que nos hemos basado un poco en las preguntas que hace Van Dijk precisamente cuando plantea hablar de las interacciones, pues claro, en el discurso, y él decía, por ejemplo, saludar a otra persona es una forma de interacción. Y si esa otra persona no se da por enterado, ¿qué pasa? ¿No habría interacción? ¿Sí? ¿Cómo conseguimos coordinar, por ejemplo, dice él, esas acciones en una interacción? ¿Cuándo hay interacción? ¿Cuándo exactamente, digamos, consideramos que la interacción está siendo efectiva o no entre los estudiantes y el maestro y entre los mismos estudiantes? ¿Cómo hacer para que las interacciones entre los estudiantes fluyan más y que no siempre sean, digamos, direccionadas por el maestro? En fin, digamos que hay muchas preguntas que surgen, pero que pues en todo caso se construyen en el proceso, ¿no? A medida que vamos viendo los talleres, van surgiendo nuevos interrogantes. Un poco allí no hemos hecho todavía, cabe decir, no hemos hecho todavía la primera experiencia de encontrarnos para reflexionar sobre este taller. Entonces, por eso, pues, les estoy contando es lo que hemos pensado hacer. Ahora, no nos encontramos al final de cada taller, cabe señalar eso. Siempre desarrollamos 2 talleres y nos encontramos después de 2 talleres. Y con base en esas reflexiones hacemos ajustes o pensamos hacer ajustes a el tercer taller, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí se va flexibilizando el proceso. Entonces la idea es tener más o menos, son 7 talleres, la idea es tener de 3, máximo 4 encuentros de la comunidad reflexionando frente a lo que se ha implementado y a las posibles modificaciones y ajustes que habrá que hacer para conseguir el propósito comunicativo que se requiere en este caso, pues con la entrevista oral. Eso sería entonces, bueno, no sé Yolima si... también, sí, yo Ujú. también quisiera de pronto también responderle a la autora Marlene, porque ella nos plantea, bueno, ¿cómo serían estos tipos de análisis o metacognición que realizan los estudiantes? Y claro, también es importante hacer ese reconocimiento porque el diseño del taller tiene, por ejemplo, en el último momento hay un momento de cierre y de coevaluación o apertura de reconocimiento. Y esto nos da para hacer primero el reconocimiento de, bueno, si lograste identificar como los momentos que vivimos en el taller. Segundo, el poder reconocer que los chicos lo hacen, ¿cierto? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué se te dificultó? ¿Sí? Y esto nos da a nosotros como maestros también el punto de partida para poder realizar, digamos, modificaciones o acciones para el siguiente taller. ¿Por qué? Porque si el chico plantea o vemos, es notorio que hay una dificultad o que se me dificultó tal cosa, lo plantean los niños, o nosotros en la interacción vemos que todavía este proceso cuesta mucho, entonces ese tipo de acciones, sí, son las que ayudas o digamos son así que se modifican en los talleres que están diseñados. Hay un taller, por ejemplo, que es interesante, que está diseñado como un ejercicio de autoconfrontación para los niños. Y son los niños los que revisan los videos que ellos han hecho sobre una entrevista y los mismos compañeros son los que le ayudan en este proceso de confrontarse. O sea, el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros de maestros, quisimos llevarlo también al aula y que sean ellos los que lo pueden hacer. Ustedes no lo van a creer, pero es un ejercicio interesante porque los niños son mucho más espontáneos, más directos que nosotros los adultos y ven todas las particularidades y detalles. ¿Qué pasa aquí? Es importante tener en cuenta que como les hemos planteado las reglas, hombre, ¿qué es lo que yo voy a entrar a mirar en esos videos que los niños o mis compañeros me están presentando? Entonces, por ejemplo, hay un momento donde se puede mirar la entonación, el tipo de la voz, si lo está haciendo. Hay otro momento que tiene que ver si si planteo preguntas, si obtengo respuestas largas o respuestas cortas, que es como la mayor similitud que se puede llegar a hacer como los niños para, digamos así, para sumergirlos
instruirlos en el uso de tipologías de pregunta abierta y cerrada. Entonces, ese tipo de confrontaciones ayudan al niño también a realizar estos procesos reflexivos, que creo que nos ayuda también. Entonces, el chico se va con una idea de cómo lo puede hacer mejor, pero no solamente por la visión del maestro, sino por lo que le han dicho también los compañeros en ese proceso, que creo que es un ejercicio válido también. Ujú. Muy bien, aquí hay una felicitación de Analía Ruggeri del Nodo Argentina, también frente a la experiencia que está siendo sistematizada, el enriquecimiento para la reflexión sobre la propia práctica de enseñanza y las ganas de ver el resultado que está en el talk show, ¿no? Entonces yo sí quisiera que allí, por ejemplo, ampliaran un poquitín sobre que, porque ese es el punto de llegada, o sea, yo creo que es ahí, en ese escenario, donde vamos a mostrar lo que normalmente uno se plantea como el producto del proceso, ¿sí? Aunque no nos guste a algunos mucho hablar de producto, pero sí es el punto de llegada para poder mirar en qué quedamos y hasta dónde logramos avanzar en la construcción de los aprendizajes, en el desarrollo del pensamiento crítico y sobre todo pues en la experiencia misma de formación y autotransformación del docente. Entonces ahí hablemos un poquito de esa parte, por favor. Bueno, digamos que todavía está en construcción. Es una propuesta, como lo decimos, es un ejercicio de planeación, pero que también se mueve en la flexibilidad basada en la evaluación. Es la propuesta que tenemos inicialmente aprovechando este uso de las plataformas. Entonces estamos como en la toma de decisiones de cómo sería esa puesta en escena. La propuesta que tenemos es que sea socializada con la comunidad de la institución en la que se realiza a través de las páginas que manejan los colegios y sea una propuesta institucional y compartida con toda la comunidad educativa. Son decisiones que estamos tomando. Estamos pensando cómo sería, el maestro sería el moderador, el presentador de esta propuesta. Y estamos mirando si se da la oportunidad o lo hacemos combinado, que se proyecten los ejercicios de entrevista que ellos hagan, videos, o en el mismo en vivo, los estudiantes hagan ese ejercicio, así como nos lo mostró en la parte inicial, en la parte final Juan, que el niño el entrevistador pregunta y el entrevistado da su respuesta, ¿no? Entonces, tenemos esas dos propuestas. Vamos a mirar cómo se da la dinámica, pero la idea es que sea un ejercicio compartido con la comunidad educativa y obviamente pues a la que ustedes también están invitados y esperamos socializar este producto, este resultado de la secuencia didáctica. Ajá. Ahí también Susana pregunta cómo va a ser ese momento de análisis de los episodios. No sé si de pronto Marlene nos quieras compartir cómo hicimos el análisis de los episodios en el primer ciclo de la investigación, donde no estábamos planificando nada, sino simplemente estábamos acercándonos desprevenidamente a las clases que iniciaron el año pasado en marzo con la educación de emergencia y estábamos acercándonos a esas clases para mirar qué estaba pasando allí en esas interacciones orales, ¿no? Entonces, ahí fue donde organizamos o diseñamos un instrumento para ir seleccionando algunos episodios y que esos episodios fueran el pretexto para reflexionar conjuntamente, ¿sí? Y creo que con eso podemos responder esta pregunta de cómo catalogarían el tipo de pregunta realizada por el niño que en este caso ejerció el papel de entrevistador, que pues también ese es otro asunto que vamos a ver, ¿no? Y hace otra pregunta allí también y es qué estrategia se usaría para que el niño varíe el tipo de pregunta y se reconozca en un discurso más amplio. Entonces ahí hay varios interrogantes. Bueno, Adelante. Dale, Juana. No, dale. bueno, no, bueno, yo quería como ampliar un poquito al respecto de esta pregunta, que es una pregunta supremamente interesante,
alrededor de qué estrategias estaré usando en los niños para variar ese tipo de pregunta. Bueno, primeramente quiero decir que el taller que se comunicó hoy, que es el taller número 1, ahí nos están definiendo propiamente los roles en cuestión de entrevistador, entrevistado y audiencia o oyente, ¿cierto? Los roles propiamente de la entrevista. Ahí simplemente se está dando pie para que se genere una interlocución en sala alrededor de los interrogantes, quién pregunta, quién responde y quién escucha, ¿cierto? Porque los roles como tal definidos en la entrevista van a estar estructurados posteriormente en otros talleres. Adicional a eso, y como un momento de reflexión también en la implementación del taller número 1, ¿cómo se hace para variar el tipo de pregunta? Yo creo que sería con la interlocución en sala, con la interacción, con la pregunta a los niños. Yo pasé un momento muy interesante alrededor de que los niños inicialmente estaban haciendo preguntas muy cerradas, donde ellos contestaban sí o no, ¿cierto? Posteriormente hubo una variación a esas preguntas alrededor de que el niño preguntaba y después variaba la pregunta alrededor de esa pregunta inicial que hizo. Por ejemplo, el niño preguntó, ¿cómo se llama tu perrito? La niña responde, pero después el niño, adicional a eso y pensar en la pregunta del perrito, compuso otra pregunta alrededor del perro. ¿Tú sales todos los días con tu perrito? Por ejemplo. Entonces, eso fue lo que se vivió, por ejemplo, en este taller número 1, en un momento de que se podría ponderar de análisis y de reflexión alrededor de todo lo que se suscitó en esa práctica, ¿cierto? Adicional a eso, hay otros elementos que también están en consideración, pero como dice también la doctora Yolima, hay unos momentos estratégicos en el cual nos reunimos todos los maestros a hacer ese tipo de reflexión y análisis alrededor de los distintos talleres que nosotros hemos aquí ponderado y comunicado. Bueno, yo quisiera ahí ampliar un poco también y agradecerle a Susana por la pregunta que hoy nos hace. Y es que, claro, ella hace algo, y es una pregunta que también nos ayuda a nosotros a cuestionarnos y cómo ayudar a los niños en este criterio de progresión y de amplitud del lenguaje, como ella lo dice. Porque ella nos dice, bueno, ¿qué estrategia se usaría para que el niño varíe el tipo de preguntas y reconozca un discurso más amplio? Y creo que ha sido un ejercicio, yo te puedo decir, Susi, muy duro, o sea, de pensarnos y de cuestionarnos cómo puede darse esa amplitud para los niños. Y específicamente hay, por ejemplo, un taller que es el taller 4, porque aquí tendríamos que pensarnos también en el taller la intención pedagógica, pero también la intención comunicativa. Y entonces la intención pedagógica nos puede llegar a decir, como lo veíamos en la presentación, y es que la entrevista tiene una estructura y por lo tanto el niño debe plantear, debe reconocer las tipologías de preguntas y cómo las preguntas planteadas dan apertura a respuestas, que era lo que les decíamos, respuestas largas o respuestas cortas. Pero el mismo taller trae algo muy interesante y creo que lo traen todos en la línea porque es lo más acertado, pienso yo, que tengo esa empatía con lo que plantea Dumais y en los talleres, y es una fase de modelamiento. Ese reconocimiento que él tiene el niño a las estructuras formales de cómo funciona una entrevista. Entonces el niño se va con ejemplos específicos, enlaces web que en cada sesión desarrollamos con ellos y ese es un primer acercamiento. Realmente cómo funciona una entrevista. Pero también hay una parte del taller, por ejemplo, donde se desarrolla tú cómo lo harías y tiene una estructura o una planificación para que el niño no se quede sencillamente, por ejemplo, de pronto en una pregunta obvia y es de qué color es tu capa, qué poder tienes, sino que lo lleve a indagar más y buscar más información en el otro, poder mantener una conversación más asertiva con el otro. Entonces, el taller creo que nos da los elementos, cada taller nos da un elemento para que el estudiante pueda tener este criterio de progresión y de amplitud que lo lleve a adquirir mayores niveles de complejidad o connotaciones de formalidad, podríamos decir, en los intercambios verbales.
Y creo que para complementar un poco frente al uso de esa pregunta, que ya no sería en el rol de los niños, sino en el de nosotros como sujetos investigadores posicionados en este rol, es importante reconocer que cuando realizamos estos ejercicios de autoconfrontación, y quisiera de pronto compartirles muy cortamente uno de los formatos o instrumentos que están pensados para este momento, no sé, me confirman si ya lo están viendo. Sí. Sí, listo. Este, por ejemplo, es el formato que nos permite a nosotros desarrollar o consolidar la información del protocolo de clase. Es decir, que de la videoscopía de mi clase que yo desarrollé, se realiza este ejercicio de transcripción. Entonces, por ejemplo, en este caso, la docente o el maestro, el estudiante en formación, que son los del semillero de investigación, que han realizado la observación de mi práctica, se van con estas ideas y realizan también un anecdotario de qué fue lo que vieron, qué les llamó la atención y empiezan a seleccionar unos episodios, unos segmentos de interacción que ellos ven que son relevantes en la clase. Estos episodios son clasificados primero por una tipología, o sea, le pueden asignar un nombre específico. ¿Por qué crees que te llama la atención ese segmento de interacción que se dio en la clase? Aquí, por ejemplo, pues están enunciados 5 episodios. Si ustedes ven, hay uno y dice, la profesora explica las pautas o recorrido de la clase. Pero hay otro donde, por ejemplo, dice, hay una ayuda colectiva para resolver unos ejercicios. Este tipo de clasificación, pues nos ayuda también a identificar cuáles son esos momentos de pronto de mayor confluencia de los intercambios verbales en el desarrollo de una clase. Y luego viene el segundo momento de esa transcripción y es que se reconocen estos episodios, se clasifican los tiempos, digámoslo así, el objetivo de qué fue lo que viste que te llamó la atención, pero también viene el momento de la interacción, o sea, se hace una transcripción de los sujetos que están inmersos y posteriormente, cuando realizamos un ejercicio de acercamiento, esto nos puede llegar a encontrar esas categorías emergentes. Las podríamos agrupar por temáticas de color, por acciones, por frecuencias repetitivas, que creo que es el primer acercamiento que hemos hecho en el primer ciclo, y es encontrar estas frecuencias repetitivas en los usos, que era lo que les decía, por ejemplo, en el tipo de preguntas. En las 5 comunidades es muy marcado la frecuencia de las tipologías de preguntas, entonces eso nos ayuda a que se haya también como una categoría emergente que va cobrando visibilidad. También, por ejemplo, el accionar del maestro, la apertura para el diálogo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos que es algo vital que seguramente no se maneja en otros contextos. Hay una gran diferencia y es el lenguaje que se utiliza. Aquí los maestros utilizan mucho el motivador, el corazón, amor, cierra el micrófono, no sé qué. Hacíamos esas reflexiones y decíamos, en otro contexto escolar seguramente este tipo de lenguaje no se utiliza. En cambio aquí da la apertura para que sea de confianza, digamos, de establecer relaciones de acogida para poder iniciar. Creo que eso nos ayudaría como en un primer momento. Dejo de compartir, Yolanda. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece que la doctora Marianel sí estaba pidiendo la Sí, palabra hace rato, sí. voy para los que han levantado la manito para darles la apertura de micrófono. Entonces, María Nelsi, buenos días, adelante. Puedes abrir tu micrófono en la parte inferior a la izquierda. No, no te oímos todavía. No, Ahí no. creo que ya lo Ahí, puedes abrir. Ahí ya lo ahí puedes ya, abrir, María Nelsi. ahí ya. Ya. Bueno, yo había mandado la pregunta ya Gracias, al gracias. interno. Bueno, lo primero, igual que todos, de verdad agradecerles mucho a todos a los colegas, pues, por este proceso así como tan sistemático y tan organizado de todo lo que han hecho. Muchas gracias, muy interesante. Y mi pregunta va orientada a lo siguiente. Por lo general, cuando planeamos hay un aspecto muy ideal, pero que en la práctica, ¿cierto? Se va moldeando, ¿no? Mi interés era que me contaran cuáles han sido los limitantes o las limitantes que se les han presentado entre esa planificación ideal y lo que han vivido en la práctica, ¿no? Con los niños y todo. Y en el proceso de los talleres. Esa era mi pregunta. Gracias. Ok, bueno, pues muy válida esta pregunta. Sabemos que las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas, tanto en la presencialidad y ahora aún más en la virtualidad, son totalmente
digámosle que sorpresivas, por circunstancias que se nos presentan. Digamos, la primera adecuación es, y que nos ha permitido la virtualidad, es trabajar con grupos más pequeños, ¿no? Como lo veíamos en la experiencia que nos compartió el profe Juan, son grupos de 8, 9, 10 niños, lo cual facilita la interacción oral. Y pues la pregunta y el desafío sería, bueno, ¿qué pasa con esta secuencia didáctica cuando volvamos a la parte presencial, ¿no? Digamos que esta virtualidad nos favoreció, viéndolo en ese sentido, nos favoreció esa interacción oral, esa mirada del estudiante. Entonces, esa es una primera ajuste que hemos hecho y como lo comentaba, ya tenemos una experiencia de un año en el trabajo de la interacción oral y más en el de la educación inicial. Otro de los ajustes, y creo que lo voy a enlazar con la pregunta que nos hace Juliana León en torno a los superhéroes, a esa significación de los superhéroes. El estar muy atentos y el tener esa escucha activa del maestro, por ejemplo, ahorita en el 1 de mayo acá en Colombia celebramos el Día del Trabajo e hicimos una actividad en torno a las profesiones de los padres. Por situaciones de pandemia, muchos niños respondían y catalogaban a sus padres que trabajan en el sector de la salud como héroes. Entonces, esa es una significación que se le está dando a ese concepto de superhéroe. ¿Qué es un superhéroe en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de situación, de esta situación social que estamos viviendo en Colombia? ¿Qué pasa con esos superhéroes, los agricultores, los campesinos? Si bien nosotros partimos, como lo presenta el profe Juan en el taller 1, de los superhéroes convencionales o comerciales que se manejan, viene a lo largo de los talleres una resignificación. ¿Qué es un superhéroe? Y hacer una construcción colectiva con los niños. ¿Qué significa ser un superhéroe en este contexto? Y por eso es la importancia de esa situación comunicativa que tiene cada uno de los talleres. Entonces, ese también es un ajuste interesante. Otro es, nos enfocamos un poco en el tipo de pregunta abierta y pregunta cerrada, pero ahora con una primera implementación, la pregunta es, más allá de catalogar las preguntas en una tipología, la reflexión metacognitiva que como maestros debemos hacer es, ¿cuál es la intencionalidad de esa pregunta que tú haces? Entonces es llevar a los niños, y es obvio dentro de la caracterización que hacemos que ellos planteen preguntas cerradas, porque es el proceso cognitivo que ellos tienen en este momento. Pero entonces es llevarlos a esa reflexión más allá de pregunta abierta o cerrada, ¿cuál es la intención que tú tienes con esta pregunta en un contexto comunicativo? Entonces, creo que esos son 3 de los primeros ajustes que hemos venido haciendo y resignificaciones y recomprensiones de nuestra planeación, ¿no? Y es el estar siempre atentos y el compartir, el reunirnos para autoconfrontarnos entre nosotros. Siento que ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Muy bien, sí, aquí también es importante señalar con la pregunta de Juliana, que es muy interesante, también la idea de ir resignificando el concepto de monstruo, porque digamos que de manera muy intencional pensamos en la idea de superhéroe y de monstruo desde los conocimientos previos que tienen los niños y la manera como ellos, digamos, los reconocen e incluso desde el diseño de materiales. Los mismos niños, ustedes como lo vieron, diseñaron sus propios logos de sus superhéroes favoritos. La primera pregunta fue ¿por cuál es tu superhéroe favorito y por qué? O sea, queríamos entrar en la cotidianidad y en la realidad de los niños tal cual como conciben los superhéroes y como conciben los monstruos. Pero en todo caso, la idea sí es que en esa situación ficcional que se pone de salvar la escuela, de ir en su ayuda, pues entonces en cuál es el héroe que va a aparecer ahí, que vamos a ir significando con ellos para que efectivamente vayamos pasando de esa situación ficcional a ya héroes y superhéroes más reales, incluso que van a ser, esperamos que así suceda, que van a ser de pronto las mismas, ellos mismos, las mismas personas que los rodean, sus compañeros, o sea, queremos llevarlo
ayudarlos a hacer esas transiciones, pero bueno, ese es el reto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque los talleres están diseñados para eso, pero ustedes saben que ya cuando los llevamos al escenario del aula, pues van a irse seguramente ajustando de acuerdo con las condiciones mismas de cada comunidad. Es más, sabemos que en cada comunidad van a haber cosas muy distintas y ese contraste es el que queremos analizar para poder pues ya compartir con ustedes posteriormente los resultados de esta estrategia. Muy bien, estamos ya hacia el cierre de la sesión. Quisiera nuevamente copiar el enlace de la asistencia, porque a lo mejor no todos lo vieron, pero estamos recepcionando la asistencia de hoy a través de este enlace que voy a copiar nuevamente en el chat. Es un formulario donde ustedes podrán ingresar sus datos para que podamos entonces tener ya la información completa de sus datos personales y de su asistencia hoy. Los micrófonos están abiertos para alguna última intervención. Pues por supuesto agradeciéndoles de antemano a todos por su presencia. Nos hemos mantenido más de 45 personas que están en este momento, pero han sido más los que han estado en este primer encuentro. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, no sé si alguien más quisiera hacer una última intervención antes de despedir. Buenos días. Buenos días. No, me disculpan, no puedo prender la cámara, pero un saludo desde el Nodo Ecuador. Y yo quisiera, pues, más que una pregunta, comentar dos aspectos, ¿no? El primero es que la riqueza que hemos podido encontrar en la presentación que ustedes nos hacen a través de las comunidades que han intervenido, pues, en este proyecto en Colombia, en Bogotá específicamente, ha sido, pues, digamos, una pauta interesante a lo largo, pues, de la investigación, ¿cierto? Es decir, tener toda esa riqueza de formas de entender, de formas de mirar los fenómenos, pues, relacionados con pensamiento crítico, las didácticas, currículos, posicionamientos de los profesores, son sin duda para todas las personas que asistimos y que estamos presentes en los seminarios una oportunidad para ver esa diversidad de formas. Y hoy pues ustedes nos muestran de alguna manera como esas congruencias, esos alcances y esas sinergias pues, que han conseguido, ¿no? Dentro de toda esa variedad. Y creo que esto es un reto para todas las otras comunidades de encontrar esos puntos en común y poder a partir de esos puntos en común en la diversidad poder hacer propuestas que sin duda para cada uno de nosotros que nos desenvolvemos en distintos ámbitos de la educación son, digamos, una potencialidad muy importante. Y eso pues quería un poco como comentar eso porque realmente ha sido muy enriquecedor el día de hoy, además porque me preguntaba también sobre el hecho de cómo nosotros a veces la complejidad del pensamiento de niños, ¿no? O sea, cuáles son esas rutas para entenderlo, para, como decía Marlene en algún momento, no se sabe si potencializarlo, desarrollarlo, fortalecerlo, pero está allí presente también en la educación inicial. Muchas gracias. A ti, Patricia, muchas gracias. Vamos a escuchar a Magali. Magali es otra de las profesoras que están en transición, que gentilmente nos abrió el espacio de su aula para compartir su experiencia, porque cabe señalar, y creo que alguno de ustedes lo decía en el chat, es también muy importante resaltar que son profesores que han decidido abrir, bueno, antes decíamos las puertas de su aula, ahora decimos sus cámaras, compartirnos el link de sus sesiones de clase para que todos podamos asistir a ellas. Entonces, eso es una apertura supremamente importante para nosotros
y creo que la hemos ido construyendo a través de la confianza misma que hemos ido gestando en cada comunidad, ¿no? Y de partir del principio de oportunidad, de construcción de trabajo en equipo y bueno, con la tranquilidad de no sentirnos evaluados, ni juzgados, ni señalados. Quiero insistir en eso porque no es fácil lograrlo y creo que ese es uno de los primeros aciertos. Adelante, Magali. Bueno, ¿me escuchan? Voy a dejar mi cámara encendida porque tengo un poquito de problemas de internet. Entonces, buenos días para todos. Muchas gracias por acoger esta invitación. Con respecto a esa pregunta de los superhéroes, que es bien interesante, digamos que inicialmente se eligió específicamente este tema porque la apertura, escuchar a los niños acerca de esas cosas que les gustan, de sus favoritos, nos posibilitó identificar que es un tema que les gusta, es un tema del que quieren conversar. Entonces, por eso la decisión frente a desarrollar los talleres con este tema. Pero también surge allí un propósito bien interesante de pensamiento crítico y es empezar a analizar esas imágenes estereotipadas que tienen los superhéroes. ¿Sí? Casi todos, por ejemplo, son hombres, todos están en forma, todos son delgados, pero empiezan a aparecer, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, específicamente en Colombia, superhéroes diferentes como el profe Superó. Entonces, ese contraste y poder identificar como que hay posibilidad de crear otros superhéroes que no tienen que responder como a esa iconografía de Marvel o de DC Comics, que los niños pueden participar en ese proceso de creación, entonces hace que esos elementos reflexivos estén presentes. Por ejemplo, también nosotros en todos los talleres hablamos de superhéroes, pero también superheroínas, ¿sí? Entonces ahí también hay un reconocimiento al género femenino que también puede asumir estos roles y de las personas, como lo mencionaba Jamie, que con su labor cotidiana también hacen acciones heroicas por todos nosotros en estos momentos difíciles. Entonces el tema inicia como con esas representaciones culturales que vemos en las películas, en las revistas, en los programas de televisión, pero poco a poco ellos van entendiendo que esa figura de héroe también puede estar presente en sus casas cuando sus papás son los que han estado pues frenteando toda esta situación difícil cuando pertenecen al sector salud. Es lo que quería comentar. De nuevo, muchas gracias a todos por escucharnos. A ti, Magali. Bueno, pues es el momento de despedirnos, pero también es el momento de la foto. Así que invitamos a quienes puedan abrir su cámara para poder tomar la foto para la memoria de este segundo taller. Y decirles que cada uno de estos sábados que vienen vamos a trabajar un género oral distinto y desde un nodo país distinto. Hoy empezó Colombia, pero en la próxima sesión vamos a ir con Ecuador. Cada sesión va a estar un nodo país distinto con un género oral también y con una propuesta didáctica diferente que pues nos va a aportar muchísimo. Bueno, entonces por favor les pido que Marlene, los que tienen el control, que nos ayuden a tomar las foticos. Anita Rivera, mientras tanto te escuchamos. Adelante, Anita. Gracias, muy gentil. Yo solo quería felicitarles por el excelente trabajo y a la vez decirles que ustedes hoy nos han demostrado con el tema de los superhéroes que el realismo no puede ser solo mágico, sino también maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Anita, por tu comentario. Bueno, yo la tomé también con el celular por si algo pasa. Muchas gracias. Qué gusto verlos de nuevo, ver caras conocidas, pero también caras nuevas. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá que estos próximos sábados pues sigamos aquí compartiendo estas experiencias y podamos pues enriquecernos mutuamente. Que tengan un buen fin de semana. Todos unidos en oración, en buenos deseos por este país que nos entristece, pero tenemos
mucha fuerza y mucho optimismo frente a las posibilidades que podamos nosotros tejer desde la academia, desde la educación. Creemos firmemente en que nosotros como maestros, en unión con nuestros chicos, con nuestros estudiantes, con las familias, somos una fuerza importante en términos de generar otras oportunidades y otras opciones de diálogo. Muchas gracias por apoyarnos y por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz fin de semana, muchas gracias.